Aquí pasan cosas raras. La segunda sala penal ratificó la condena a 18 años de prisión a Rafael Emilio González Álvarez por la muerte de Guillermo Moncada durante una discusión por un parqueo. No se debe pelear por un parqueo. Los vecinos tienen que hacer intercambios deportivos para llevarse mejor. Seguimos con el programa, seguimos con Salud Deportiva, el doctor Ascanio. Doctor, ¿cuándo debemos hacernos una endoscopía? Bueno, la endoscopía digestiva es, yo diría que la prueba de oro, vamos a decirlo así, de la gastroenterología en cuanto a la parte digestiva en sí. Hay dos tipos de endoscopía, una endoscopía alta, que normalmente le llamamos gastroscopía, o hoy en día se llama videogastroscopía, y una endoscopía baja, que es la que se llama colonoscopía o videocolonoscopía. Por la alta, pues se revisa, la endoscopía consiste en introducir un aparato, un instrumento, que tiene es como una manguerita, que tiene una cámara en la punta, vamos a decir así, con unas luces, y esto va conectado a una computadora, a un monitor de televisión y a un printer. Es un sistema de video, básicamente. Entonces el paciente pues tiene que estar en ayunas, se seda adecuadamente y se introduce el instrumento, el endoscopio, por la boca y se va avanzando por el esófago hasta el estómago y un poco más allá del estómago, hasta la segunda porción del duodeno. Y ahí uno puede revisar completamente en una televisión, en un monitor de televisión, qué está pasando en esa vía digestiva, ya sea alta o baja. La baja se introduce el instrumento por el recto, por el ano, y se revisa todo el intestino grueso. Y ya hay hoy en día otros endoscopios más avanzados que puede revisarse incluso el intestino delgado, que es bastante difícil de revisar. O sea que debe hacerse una endoscopía. Las indicaciones son múltiples. Básicamente en el área alta de estómago tenemos, por ejemplo, un paciente que tenga un dolor estomacal o molestias estomacales que pasen ya, yo diría, de 2 semanas de evolución. Por lo general, un dolorcito de estómago de un día o dos, si usted es una persona que no sufre, vamos a decirlo así, del estómago, y que es un individuo normal, por un problema que tenga temporal de unos días, 2 o 3 días o algo, no necesariamente esto amerita una endoscopía. Si ya el tiempo va pasando y usted sigue con molestias estomacales o abdominales, entonces sí, hay que revisar ese estómago ya profundamente. Hay otras situaciones y vómitos incoercibles que no se resuelvan, puede haber sangramiento gastrointestinal, dolor, como dije anteriormente, pérdida de peso, anemia, situaciones que ameritan ya una evaluación directamente de problemas con la digestión lenta para el proceso digestivo. Hay muchas situaciones que ameritan ya, cuando tienen ya el paciente más de 2 o 3 semanas, un mes, ya un paciente que viene con un proceso que no es una cosa de 1 o 2 días, amerita realmente una endoscopía. La endoscopía baja si el paciente está evacuando con sangre, por ejemplo, está evacuando negro, de color negro, hay alteración en el patrón de evacuación, usted es un individuo que evacua todos los días normalmente, 1 vez, 2 al día, y de repente pues se estriñe y deja de evacuar, que ahora está evacuando 1 vez a la semana o cada 10 días, o al revés, le da una diarrea, usted siempre evacuaba normal y ahora de repente resulta que está evacuando 4 o 5 veces al día. O sea, alteración en el patrón de evacuación de ese paciente, hay que investigar. Si hay anemia, si hay sangramiento, si hay dolor abdominal, pérdida de peso, sensación de pujo, vamos a decirlo así, en el área del recto, esa sensación de evacuación a veces incompleta, que uno siente como una especie de molestia en el área del recto, dolor en la cadera, en la espalda. O sea, hay muchas cosas que pueden, distensión abdominal, que pueden, es un bombillito que se prende de que hay que revisar ese intestino. Y entonces ahí ameritaría entonces una videocolonoscopía, que es la que se revisa el intestino por abajo. Lo cual es muy importante porque la endoscopía nos permite, además de hacer diagnóstico, nos permite hacer terapéutica muchas veces. Si usted encuentra un pólipo, por ejemplo en el colon, usted puede tomarle biopsia, usted puede extraer ese pólipo con unas pinzas especiales que hay.
Usted puede, si el paciente está sangrando, usted puede inyectar esa úlcera o cualquier arteria que esté sangrando. Usted puede ligar, hay unas ligaduras que se hacen. Se pueden poner unos clips también para controlar, por ejemplo, una hemorragia. O sea, se puede hacer mucha terapéutica hoy en día a través del mismo endoscopio. Bueno. Aparte de sacar los pólipos, y si no se puede sacar porque es muy grande, no se puede extraer a través de la misma endoscopía, pues se le toman biopsias y se mandan entonces a estudiar al patólogo y esto ya te dice qué está sucediendo, si hay que hacer una cirugía o no, ya el cirujano sabe exactamente hacia dónde se dirige y qué va a encontrar y dónde y en qué área está. Igual en el estómago, si hay gastritis, si hay úlceras, se toman muestras, se toman biopsias. Hoy está el Helicobacter pylori, que es la bacteria que se aloja en el estómago. Muy famosa, ¿eh? Muy famosa. Ya hoy en día se consideran muchas de las gastritis y úlceras, tanto gástricas como duodenales, son producidas por la bacteria, por el Helicobacter. Y de rutina hoy en día se toma ya una muestra de estómago, básicamente, y se manda a analizar al patólogo para ver si tenemos la bacteria Helicobacter pylori. Y eso entonces ya nos permite dar una terapia ya precisa a esta situación. O sea que la endoscopía sí nos permite muchas cosas, además de evaluar el paciente, tener un diagnóstico, nos permite hacer una terapéutica e incluso darle seguimiento a esos pólipos y a esas situaciones de úlcera o gastritis. Después, si usted quiere saber si cicatrizó o no cicatrizó, una serie de situaciones, pues se puede hacer un seguimiento. O sea que hoy en día es una prueba súper interesante, sencilla relativamente, fácil de hacer en manos adecuadas y expertas, y que no debe acarrear problemas de importancia. Doctor, los deportistas cuando hacen una buena jugada se emocionan, entonces esa emoción como que va al estómago, sienten el frito, pero el frito también se siente cuando se enamoran, como que el estómago recibe todo. ¿Por qué es tan susceptible el estómago? Sí, es cierto, el estómago, igual que el colon también, son órganos muy inervados, o sea, tienen muchos nervios, mucha inervación, y están íntimamente conectados a la parte al cerebro, al sistema nervioso. Entonces, el estómago, igual que el colon, están muy relacionados a la esfera mental. Entonces, sí, como muy bien tú dijiste, el estómago prácticamente lo apara todo. O sea, situaciones de estrés, muchas situaciones de mucha índole van a parar al estómago, y entonces puede haber dolor, puede haber acidez, puede haber esa sensación que tú dices, como ese frío en el estómago. Muchas emociones realmente, incluyendo la del enamoramiento naturalmente, van a parar a veces al estómago, porque el estómago tiene eso, que es muy inervado, o sea, está muy relacionado a la esfera mental, y recibe casi siempre este tipo de estímulos externos, básicamente. No todo el mundo es igual, naturalmente hay personas que tienen un estómago más delicado que otros, vamos a decirlo así, igual que el intestino, porque el ser humano es así, o sea, nosotros siempre canalizamos por algún lado las emociones, vamos a decirlo, y ciertas situaciones de estrés o situaciones externas. Hay gente que le da taquicardia, hay gente que le da diarrea, hay gente que le da dolor de cabeza, hay gente que lo refleja en el estómago y se pueden llegar a tener incluso úlceras de estrés bajo situaciones muy apremiantes de ese tipo. O sea que, y hay personas que no le dan nada. Personas como decimos vulgarmente, que comen de todo, comen hasta piedra, como dicen, y no le da nada. Pero eso va pasando y entonces ahí entra ya toda una serie de situaciones de laborales, de estrés, y la personalidad del individuo naturalmente está también íntimamente relacionado a eso. Que ya si usted vino así de fábrica con problemas muy delicados de estómago, pues esas personas por lo general van a tener ese tipo de situación, pueden reflejarla más fácilmente que personas que son más fuertes de estómago. Me pregunto un deportista, ¿por qué en el mundo, en la misma República Dominicana, hay tantos cáncer de páncreas, doctor? Sí, el cáncer de páncreas, yo diría que no es tan frecuente realmente, o sea, no es de los más frecuentes, yo diría, pero sí, o sea, el cáncer de colon es más frecuente, por ejemplo, estómago, y ese tipo de cánceres son más frecuentes realmente que los del páncreas. Pero se ven, el cáncer realmente es un poco difícil, se ha demostrado que ciertos tipos de cánceres se ven más en ciertas áreas geográficas, en ciertos países, más que en otros. Por ejemplo, hay situaciones que en Japón, por ejemplo, tienen mucho cáncer de estómago, hay otros países que casi no hay cáncer de estómago, el cáncer de colon se ve más en otras situaciones. O sea, depende, y parece que hay factores, además de tipo étnico y racial y eso, que influyen definitivamente. También hay factores de tipo dietético y de tipo ambientales
que tienen que ver con esto. Y varía entonces el asunto. En nuestro país yo diría que el cáncer de páncreas se ve, pero no es que sea tan frecuente. Y no hay una etiología, como todos los cánceres, y eso es un poco difícil tener exactamente una etiología, porque el cáncer todavía no se sabe bien qué pasa, ¿no? Sí hay mutaciones a nivel de las células y eso, hay una serie de cambios donde se proliferan una serie de células anormales y eso, pero exactamente a veces porque, bueno, hay situaciones de tipo genético, hay ciertos cánceres y eso, de colon, por ejemplo, que se pueden ver en familia, hay cierta área de herencia genética, vamos a decir, donde hay cánceres en la familia, pues usualmente puede haber más fácilmente en los otros miembros de la familia, puede presentarse ciertos tipos de cáncer, no todos es así, pero sí hay una área en esa línea, pero exactamente no hay una situación que yo te pueda decir por qué hay más cáncer específicamente de páncreas ahora mismo. No creo que haya realmente sea así, pero sí, es un cáncer que se ve y es un cáncer muy difícil. El cáncer de páncreas es uno de los cánceres más agresivos que hay. Y usualmente, por suerte, si cabe la palabra, se ve mucho en una edad muy avanzada ya. Por lo general es de individuos de más de 60, 70 años en adelante. O sea, no es un cáncer de gente joven, por lo general. Pero lo malo es que cuando se descubre, por lo general ya está muy avanzado. Ya casi siempre el paciente ya tiene a veces metástasis, ya hay áreas de obstrucción, ya se ha difundido hacia otros órganos. Entonces es un poco difícil de tratar y de manejar y el pronóstico es bastante malo. Doctor, no podemos finalizar sin esta pregunta. ¿Dolor en el recto es una alarma de que algo anda mal o que hay personas que están mucho tiempo sentados y les duele el recto por esto? No, el hecho de estar sentado en sí no necesariamente tiene que dolerte el recto, vamos a decirlo así. Sí, si hay un dolor en el recto, o lo que nosotros, el término científico que nosotros manejamos sería proctalgia, realmente. No es normal, o sea, no es normal que usted tenga un dolor en el recto. Entonces debe investigarse naturalmente, puede haber muchas cosas. A nivel del ano, esa zona de ahí del canal anal, puede haber hemorroides, puede haber lo que se llama una fisura anal, puede haber una fístula perianal, puede haber un absceso perianal, puede haber una rectitis o proctitis, o sea, inflamación del recto, puede haber úlceras, puede haber colitis de diferentes etiologías, puede ser desde parasitaria hasta ya una serie de colitis inflamatorias como colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn. Hay una serie de cosas que pueden inflamar el área del recto y del ano. O sea, no es normal realmente esto. Si usted tiene dolor en el recto, dolor en el ano, sobre todo, y si se ha presentado de cierto tiempo hacia acá, que antes no lo tenía, sobre todo, si hay sangramiento al evacuar, o esos son pacientes que hay que evaluarlo definitivamente, deben ir al gastroenterólogo, al especialista o al proctólogo y hacerse examinar y probablemente ameriten una videocolonoscopía para tener un diagnóstico más preciso. Bueno, doctor, número telefónico, una dirección, ¿dónde está el consultorio? Mi consultorio está en la clínica Gómez Patiño, sí. Ok. 688-9445. Repetimos. 688-9445 con el 809. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti por tu invitación de nuevo. Claro, ayudando a nuestros televidentes, ayudando a nuestros atletas y deportistas. De nuestra parte, hasta mañana. Cuídense, por favor. Vamos a prevenir enfermedades cuando asistimos a tiempo al médico. Cuídense.